20 fotos y videos antiguos que cambiarán tu visión del pasado. Bienvenido a una nueva aventura, mi supergenio. Aprender sobre la historia está lejos de ser aburrido cuando tienes acceso al internet, y mucho más si se trata de ver curiosidades que no están en los libros de historia. Desde el icónico cambio de la televisión a color hasta las peculiares máquinas de guardería de antes. Viajemos al pasado. 20. Caja para bebés. Cuando un bebé quería explorar el mundo en los años 40, no solo tenía la opción de sacarlo con un cochecito a pasear al parque más cercano. No, señor. Tenían una cajita especial para ellos. Esta estructura daba directamente a la calle y estaba cubierta tan solo de una delgada malla. Así, el bebé podía ver y escuchar todo lo que sucedía en el mundo. ¿Ingenioso o peligroso? ¿Tú qué crees? Sea como sea, seguro que esos bebés eran los más atrevidos de su época. 19. El peor sacerdote del mundo. Todos conocemos la icónica historia del Titanic, aquel barco enorme que todo el mundo pensó inundible. Y es que el transatlántico contaba con la mejor tecnología y materiales de la época, pero nunca se puede estar lo suficientemente seguro. Así, un sacerdote fue agendado para rezar y pedirle a Dios por un buen viaje antes de zarpar. Aunque claro, ya todos sabemos cómo terminó esa historia. Espero que no hayan despedido a ese pobre cura después de eso. 18. Escondidos de la guerra. Esta fotografía fue hecha por Liu Heungshing el 5 de junio de 1989, durante la infausta jornada conocida como la Matanza de Tiananmen. Se trata de una de las imágenes más icónicas del siglo XX. Esa primavera pasaron muchas cosas en China, pero fue entre el 4 y el 5 de junio cuando el anhelo de libertad de millones de personas era truncado en Beijing tras semanas de manifestaciones. Durante esas horas, un número indeterminado de civiles, probablemente miles, fueron atacados cuando tanques, vehículos blindados o helicópteros apagaron las protestas. Pero, además de amenazantes máquinas militares, en las pocas imágenes que quedaron de esos días es frecuente ver bicicletas. Y es lógico, la bici era entonces el principal medio de transporte del país. 17. Anuncio de McDonald's. La conocida cadena de establecimientos de comida rápida que dio un gran salto en el mundo de las franquicias en 1955. Desde entonces, la cadena de fast food no ha dejado de crecer y expandirse por todo el mundo, siendo McDonald's actualmente la franquicia de comida rápida más grande del mundo. Viendo el primer anuncio de televisión de McDonald's, uno puede darse cuenta de cómo ha evolucionado, y resulta muy gracioso ver al que entonces era el primer Ronald McDonald, un payaso poco alegre fruto del trabajo publicitario con un presupuesto bien ajustado. De hecho, más que darme hambre, este video me dio un poco de miedo. ¿Y a ti? 16. Prueba de chaleco antibalas. Chalecos antibalas son puestos a prueba cada día, pero ¿te imaginas ser quien probó el primero creado en todo el mundo? Este hombre debió haber recibido el premio al más valiente del mundo. Por suerte, el chaleco funcionaba a la perfección. ¿Te hubieses atrevido a probarlo? 15. Tonificador antiguo. En el pasado, existían unas máquinas extrañas diseñadas para tonificar piernas, que más parecían máquinas de amasar que equipos de ejercicio. Imagínate recorriendo tus piernas de arriba a abajo con estas curiosas máquinas y experimentando algo único e inolvidable. Los rodillos podrían ser confundidos con los de hacer pan, pero en realidad estaban destinados a trabajar el abdomen o el trasero. Vaya manera de combinar el ejercicio con la panadería. Dar un paseo por estas máquinas gimnásticas revela lo lejos que ha llegado la evolución del fitness. ¿Quién diría que alguna vez se tonificaban las piernas con máquinas de aspecto tan peculiar? 14. El hombre del sombrero. Según las leyendas urbanas, el hombre del sombrero es una entidad paranormal, oscura, sin rasgos definidos, salvo por llevar un sombrero y a veces una capa. Hay quienes afirman que podría tratarse de una entidad demoníaca, un espíritu o un ser de otra dimensión. Nadie sabe cuáles son sus intenciones, ya que quienes lo han visto dicen que solo se queda de pie, quieto, hasta que finalmente se desvanece o se va lentamente. Algo en común que parecen haber experimentado decenas de testigos del hombre del sombrero es una sensación de terror absoluto. En 2011, una familia visitó una antigua instalación penitenciaria en Australia y tomaron una fotografía al azar de una puerta. Según los miembros de la familia, no había nada allí, pero cuando miraron las fotos más tarde, pudieron ver una entidad que llevaba un sombrero simplemente de pie. ¿Será este el mítico hombre de la leyenda urbana que lo hizo aparecer en esta foto? 13. Prueba de cascos. Ver cómo probaban los cascos en el pasado era todo un espectáculo. Mira cómo este valiente sujeto ofrece su cráneo para demostrar que su creatividad está a prueba de todo. Una mezcla de valentía y locura filmada en blanco y negro, que
que hará que te preguntes si este hombre era un visionario o simplemente un amante del riesgo extremo. Seguro que en aquella época se divertían más probando los cascos que nosotros ahora. Y es que, ¿quién no querría ser parte de este show de valentía y locura? Imagínate la emoción de ser el elegido para poner a prueba un casco de esa manera. Seguro que era un trabajo para los más intrépidos y atrevidos. Espero que al menos la paga haya sido buena. 12. Cochecito antigas. A pesar de estar en épocas de guerra, los bebés siguen necesitando un paseo de vez en cuando. Pero, por supuesto, la salud es lo más importante. En esta fotografía podemos ver a una madre en Inglaterra en el año 1938, paseando a su hijo en un peculiar cochecito antigas. Y claro, ella también porta una de esas máscaras para cuidar sus pulmones de los gases de las bombas. 11. Torneo de ajedrez. Aunque hoy en día sea considerado un juego muy aburrido y de personas mayores, en el año 1978 el ajedrez era toda una sensación, incluso más que el fútbol. Específicamente, en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas era de los deportes más importantes, a pesar de algunos estereotipos sobre los rusos que aparecen en Gambito de Dama, la miniserie de Netflix sobre una brillante jugadora de ajedrez y su lucha contra los grandes maestros soviéticos. El argumento principal no es en absoluto exagerado. La obsesión soviética con el ajedrez era tal y como aparece. El ajedrez era el juego favorito en casi todas las familias soviéticas. Había grupos de ajedrez en las escuelas y en los palacios de los pioneros. Y en los parques había tableros en las mesas. Durante las noches, docenas de jugadores se reunían en torno a ellas. En invierno nada cambiaba, ya que las mesas pasaban a pabellones especialmente diseñados para jugar. Tenían una hegemonía absoluta sobre cualquier otro deporte. Así que no es de extrañar que los mejores jugadores de ajedrez del mundo vinieran de la Unión Soviética. El ajedrez para las masas fue un eslogan auténtico, aunque no solo se trataba de un pasatiempo digno de un comunista. El comandante supremo del ejército soviético, Nikolai Krylenko, hablando en el Congreso de Ajedrez de toda la Unión en 1924, anunció directamente que consideraba el arte del ajedrez como una herramienta política. Esto se explica por el hecho de que el ajedrez es el único deporte que enseña a pensar estratégicamente, una cualidad extremadamente importante para un combatiente. Por esta razón, no se escatimó el dinero dedicado al ajedrez, y para los jugadores profesionales estaba abierto hasta el telón de acero. Los ajedrecistas fueron los primeros atletas soviéticos a los que Stalin permitió participar en torneos internacionales a mediados de la década de 1930. Ni siquiera los jugadores de fútbol tuvieron esa oportunidad. 10. Accidente de tren en París. El 22 de octubre de 1895 se produjo un aparatoso accidente en la estación de Montparnasse, cuando el expreso Granville-París tuvo un problema con los frenos y no pudo detenerse, atravesando un muro y saliendo disparado a través de una terraza hasta estrellarse contra la plaza de Rennes. Todas las personas que iban en el tren lograron sobrevivir, incluso el maquinista y el fogonero, que consiguieron saltar de la locomotora antes de la caída. La única víctima fue una vendedora de prensa que tenía el kiosco justo donde cayó la locomotora. Esta imagen representa una de las grandes máximas de la fotografía: estar en el lugar y momento adecuados para tomar la mejor foto. Además, la foto se hizo tan famosa que se convirtió en un ícono que terminaría impreso en carteles, tazas o portadas de discos. 9. Pueblo nativo americano. Esta es la imagen de Aida, un pueblo indígena que viven en las Islas Aida Guay. Este pueblo fue visitado por primera vez en 1774 por el español Juan Pérez y 4 años más tarde por James Cook. Hasta entonces, el pueblo Aida era bastante abundante en población, pero con la llegada de la civilización, que les introdujo el alcohol, las armas de fuego y la viruela, se vio bastante reducida, hasta solo 150 personas en 1900, y sin contar la de nutrias, que por culpa del mercado de pieles las llevaron hasta su extinción. Antes del contacto colonial, su población era de unos 60,000 habitantes. Hoy en día son solo 5,000. Tallar la madera era una de las ocupaciones principales de los Aidas. Los tótem eran esculturas talladas en troncos de árboles que rememoraban hechos históricos, leyendas familiares, linajes de clanes o eventos notables. Las esculturas más antiguas de los Aida son de enterramientos de chamanes que se remontan a mediados del siglo XVIII, principios del XIX. En la parte superior se encontraban figuras humanas, mientras que en los más cercanos a los pueblos y las casas, las decoraciones con emblemas y seres sobrenaturales para la protección del pueblo son más numerosos. 8. El quinto neumático. Imagina tener una quinta rueda mágica que hace que estacionarse sea pan comido. En la época antigua de los autos,
Algunos modelos experimentaron con una rueda adicional en la parte trasera que se bajaba y movía para facilitar el estacionamiento paralelo. Pero ¿por qué no se volvieron comunes? Tal vez la tecnología de la época no estaba lista para esta genialidad, pero hoy en día, con la precisión moderna, seguro muchos desearían tener esa ayuda extra para aparcar sin estrés. 7. Sello de la tumba. Imagina ser un arqueólogo que explora las antiguas tumbas de Egipto y encontrarte con esta cerradura intacta de 3.245 años. Esta fue la imagen que saludó a Howard Carter en 1923 cuando se preparaba para entrar por primera vez en la capilla recubierta de oro que conducía al sarcófago de Tutankamón. Esta increíble fotografía fue tomada por Harry Burton en 1923. Muestra un sello aún intacto hecho de cuerda que aseguraba las puertas de una de las 4 capillas superpuestas de la tumba de Tutankamón. El sello de la necrópolis representa a los cautivos arrodillados y a Anubis, el dios chacal de los muertos. Las puertas exteriores de las capillas habían sido abiertas y saqueadas 2 veces en la antigüedad, pero las puertas de la tercera capilla, que contenía el sarcófago real, todavía estaban selladas, una indicación de que su contenido estaría intacto. La puerta fue abierta finalmente por el famoso arqueólogo y egiptólogo Howard Carter, lo que llevó al descubrimiento de una mina de tesoros antiguos. 6. World Trade Center. Todos hemos visto fotos y videos de las Torres Gemelas cuando fueron brutalmente derribadas por el impacto de 2 aviones en 2001. Pero te apuesto que muy pocos se han detenido a pensar cómo fue su construcción. Estos videos de la Torre Norte en construcción en 1970 muestra el innovador diseño. Se agruparon las columnas de soporte de acero en el centro de la estructura, una manera de maximizar la cantidad de espacio abierto en cada piso. El sostén del edificio se completaba con la capa externa, una piel de acero que además daba el dibujo del exterior. El complejo World Trade Center constaba de 7 edificios y fue construido entre 1966 y 1973. Costó unos $470 millones, más de $4.000 millones de hoy, y tenía capacidad para 50.000 trabajadores y 200.000 visitantes diarios en 10 millones de pies cuadrados de espacio. 5. Del blanco y negro a color. Imagínate vivir el cambio de blanco y negro a color en la TV, como si fuera el estreno de la última película de Hollywood. Todo sucedió en WMT-TV Channel 2 en Iowa, como si la pantalla hubiera pasado por un transformador mágico. Bob Brunner, el maestro de ceremonias del evento, se acercó al escenario como si estuviera a punto de revelar el secreto mejor guardado del entretenimiento. Sentado junto al gerente de la estación, anunciaron la transición. Pero cuando Brunner se dirigió a un escritorio distante, ¡zas!, la pantalla pasó de la escala de grises a un estallido de colores brillantes. Bob, un poco perplejo por su papel estelar en este espectáculo cromático, bromeó con todos los personajes más coloridos en la estación. Bienvenidos al mundo del Technicolor, donde la TV se volvió más vibrante que nunca. 4. Arqueros japoneses. Una de las características determinantes de la práctica de la arquería, y en realidad de todas las artes, según son encaradas en el Japón y probablemente también en otros países del lejano oriente, es que no tienen un fin meramente utilitario ni se limita al puro goce estético, sino que está destinada a adiestrar la inteligencia y a ponerla en contacto con la realidad esencial. 3. Creación de Disney. Lo que ahora conocemos como el Imperio Disney y su icónica mascota empezó tan solo como una simple idea. En esta imagen podemos ver al creativo Walt Disney presentarle el primer diseño de lo que sería el icónico Mickey Mouse a un gatito. ¿Quién diría que ese boceto sería el primer paso para uno de los medios de comunicación y entretenimiento estadounidense más grandes del mundo? 2. Nave voladora. En los años 50 hubo un proyecto ultra secreto de la nave voladora que desafiaba la gravedad. Imagina una extraña nave que parece sacada de una película de extraterrestres, levitando misteriosamente desde el suelo con una forma que gritaba «fuera de este mundo». Algunos conspiranoicos dicen que se trataba de un prototipo de aerodeslizador tan extravagante que ni siquiera tenía sentido, un vehículo volador digno de un cómic. Sin embargo, este proyecto se quedó guardado en el garage de los olvidos. ¿Fracaso tecnológico o diseño ahead of time? ¿Quién sabe? 1. Guardería de los 60s. ¿Te preguntas cómo solían entretener a los bebés antes de que inventaran las tablets? Pues mira cómo funcionaba esta guardería de los años 60. Tal y como si se tratara de una fábrica, cada bebé está entretenido y atendido por ingeniosos aparatos. Y por supuesto, no todas las guarderías contaban con esta tecnología de punta, solo las más lujosas. Ahora dime, supergenio, ¿cuál de todas estas fotos o videos te dejó más impactado? Déjalo en los comentarios. Hey, recuerda también dejar tu opinión acerca de este video en la caja de comentarios. Sabes que amo leerlos. Espero que este video te haya encantado.
No olvides dejar tu hermoso pulgar arriba, suscribirte y activar la campanita para saber cuándo subo un nuevo video. Te espero en una nueva aventura. Adiós.